6.000 cruces, 6.000 cuerpos, colgando a lo largo de una carretera de casi 200 kilómetros. Cada paso por ese camino olía a muerte, a madera quemada y a dolor humano. Según el testimonio de Apiano, los cuerpos colgaban desde Capua hasta las mismísimas puertas de Roma, un castigo que debía enfriar cualquier corazón donde aún latiera la idea de una rebelión. ¿Pero pudo Roma realmente vencer con el miedo? ¿O se convirtió ella misma en su prisionera? En aquellos años, alrededor del 71 antes de nuestra era, Roma apenas se recuperaba de la pesadilla de la revuelta de Espartaco, un gladiador que se atrevió a desafiar al propio imperio. La rebelión duró 2 años y bajo sus estandartes lucharon decenas de miles de esclavos, fugitivos y antiguos soldados. Cuando todo terminó, Roma no solo quiso una victoria, quiso venganza, una lección grabada a fuego en la mente de todos. Esta forma de intimidación se llamaba crucifixión. La muerte en la cruz no era tanto una ejecución como un espectáculo público de dolor. No era un rápido golpe de espada, sino una lenta agonía bajo el sol, donde el propio cuerpo se convertía en una advertencia. Los romanos la usaban para esclavos y traidores, aquellos a quienes no se podía matar con honor. ¿Se puede imaginar? Día tras día, a ambos lados del camino se erguían cruces, cientos, luego miles. Plutarco escribió que los crucificados permanecían colgados hasta que sus cuerpos empezaban a descomponerse por el tiempo y las aves. Roma transformó la Vía Apia, símbolo de comercio y poder, en la vía del miedo. La táctica de intimidación que usaban los romanos tenía su propio nombre, metus romanus, el miedo romano. Era un instrumento de poder, no solo vencer al enemigo, sino hacer imposible la mera idea de resistencia. Así como hoy, los ejércitos demuestran su fuerza a través de imágenes satelitales y drones, entonces Roma la demostraba a través de cruces y cuerpos. ¿Pero qué llevó a un pueblo acostumbrado a la férrea disciplina a tales medidas? La respuesta yace más profundamente, en el propio temor de que Roma pudiera caer algún día, no por un enemigo externo, sino por sus propios esclavos. Después de todo, Espartaco no fue un rey, un general o un caudillo. Fue un hombre de la arena, del polvo, la sangre y la arena. El sistema de esclavitud sobre el que se sostenía toda Roma comenzó a resquebrajarse. Según diversas estimaciones, el número de esclavos en Italia en aquel entonces superaba los 2 millones, casi un tercio de la población. Cuando estalló la rebelión quedó claro: si se unían, las legiones podrían resultar impotentes. Por lo tanto, las crucifixiones a lo largo del camino no fueron solo un castigo, sino también un soporte de seguridad para todo el sistema. Esa carretera, la Vía Apia, construida siglos antes de la rebelión, se convirtió en la frontera entre el mundo de la libertad y el mundo de la sumisión. Cada transeúnte debía ver: esto es lo que le sucede a aquellos que se atreven a levantar la mano contra Roma. Pero incluso en esta oscuridad quedaba una sombra de duda, porque el miedo es un arma que con el tiempo se vuelve contra su dueño. Cuando los soldados construían cruz tras cruz, ¿acaso ninguno de ellos se preguntó: ¿y si un día somos nosotros los que terminamos en estos caminos? De esta pregunta nace la historia del ataque psicológico más cruel de Roma. Un ataque donde el principal enemigo no fue el ejército de Espartaco, sino la conciencia humana. Cuando la guerra terminó, el campo cerca de Petelia estaba sembrado de cuerpos. Plutarco escribió que Espartaco cayó, abriéndose paso hacia el propio Craso, luchando hasta su último aliento. Su cuerpo nunca fue encontrado, y en esa desaparición nació una leyenda que Roma intentó borrar con sangre. Pero lo que ocurrió después de la batalla ya no era una guerra, fue una representación masiva para la propia historia. Por orden de Craso, 6.000 rebeldes capturados fueron crucificados a lo largo de toda la Vía Apia. Las tropas se dividieron en destacamentos, unos cavaban fosas, otros construían cruces. Una cruz, varias estacas, cuerdas, clavos y tiempo.
Según los cálculos de los historiadores, la instalación de tal cantidad de ejecuciones tomó varias semanas. No era una prisa, sino un método. César más tarde llamaría a tales acciones intimidación a través del orden, demonstratio disciplinae. Para los romanos, tal procedimiento no era simplemente un acto de castigo, se sometía a una lógica militar. El efecto psicológico debía ser máximo. Cada cruz, un mensaje. Cada esclavo, cada mercader, cada soldado que pasaba por el camino debía ver y recordar que contra Roma no había salvación. La crucifixión como forma de ejecución tenía un significado especial. La muerte podía durar de 1 a 3 días. La persona clavada al madero se asfixiaba gradualmente cuando los músculos no soportaban su propio peso. A veces, para acelerar el final, le rompían las piernas, pero Craso no tenía prisa. Él quería que los ejecutados custodiaran el camino con su sufrimiento. Los romanos llamaban a esto exemplum, un ejemplo, un modelo de castigo que debía ser recordado por siglos. Esta palabra luego se convertiría en la raíz de comportamiento ejemplar. Pero entonces exemplum significaba una cosa: miedo. Quienes pasaban oían los gemidos de los vivos y veían los cuerpos de los muertos. Los historiadores escribieron que el olor era insoportable. El viento del mar llevaba la putrefacción hasta las villas más cercanas. Incluso los legionarios más curtidos desviaban la mirada. Y aún así, Craso ordenó no retirar a nadie, hasta la descomposición total. Parecía que la victoria había sido alcanzada, pero a la sombra de este horror maduraba otra amenaza. Porque tal demostración de fuerza revelaba una debilidad: el miedo a la repetición. Para un imperio construido sobre la idea del orden, la rebelión de los esclavos era como una grieta en los cimientos. Fue entonces cuando surgió la idea que más tarde se incorporaría a la estrategia de supresión de revueltas: la intimidación, no a través de la espada, sino a través de la imagen. Los romanos llamaron a este enfoque terror visibilis, terror visible. Su fuerza residía en la constancia. El miedo debía vivir más allá del sufrimiento. La Vía Apia se convirtió en el primer eje de intimidación masiva de la historia. Hoy en día, esto puede compararse con cómo los estados modernos muestran su fuerza a través de desfiles militares, columnas de tanques o imágenes satelitales de ciudades destruidas. Entonces, todo esto era reemplazado por cruces de madera, putrefactas, pero eternas en la memoria. Según los datos arqueológicos, los restos de estacas de madera encontrados a lo largo del antiguo trazado de la Vía Apia realmente corresponden a las descripciones de los autores antiguos. Los investigadores creen que algunas de las cruces permanecieron de pie durante años, hasta que la madera se descompuso por sí misma. Craso entendió: la victoria debía ser visible. Ordenó no retirar los cuerpos hasta que se descompusieran bajo la lluvia y el sol. Esto no fue solo un castigo, fue una afirmación de poder, escrita en carne. Los guerreros que pasaban debían ver este signo de orden. Una ciudad que vivía con miedo se volvía gobernable. A partir de ese momento, Roma comenzó a aplicar acciones similares como parte de su doctrina militar. En Oriente, en Judea, en las décadas siguientes también aparecieron caminos del miedo. Tácito escribió sobre miles de crucificados después de las revueltas en Siracusa y Jerusalén, pero ninguna de ellas se compararía con la Vía Apia. 6.000 cruces, perdiéndose en el horizonte, no eran solo un castigo, era la arquitectura del miedo, un ataque psicológico donde el sufrimiento se convirtió en arma y la propia memoria humana en objetivo. Y sin embargo, en este teatro de la muerte hay una paradoja. Cuanto más intentaba Roma borrar el recuerdo de la rebelión, más profundamente se grababa en la historia. Cada cruz se convirtió en un recordatorio de un hombre que una vez se atrevió a desafiar al imperio. Así nació una nueva era, una era en la que el poder comprendió:
Controlar el cuerpo es fácil, pero mucho más difícil es controlar la memoria. Y la memoria, como el camino, se extendía más allá, hasta las mismísimas puertas de Roma. Cuando los últimos gritos se silenciaron, comenzó un silencio, uno más pesado que cualquier sonido. Las legiones de Craso se alinearon a lo largo del camino, observando cómo el sol se alzaba sobre miles de cruces. Este no fue el fin de la rebelión, sino el comienzo de una demostración de poder. En ese momento, Roma comprendió definitivamente que se podía gobernar a la gente no solo con la espada, sino también con el miedo, que se había vuelto tan tangible como el hierro de sus corazas. Al amanecer, a lo largo de la Vía Apia, comenzó una procesión. Al frente iban los legados, representantes militares del comandante. Cada uno de ellos era responsable de su tramo del camino. Ellos eran quienes se aseguraban de que las cruces estuvieran erguidas con precisión, como soldados en un desfile. El símbolo del poder exigía exactitud. Incluso la muerte en Roma debía ser disciplinada. En el ejército romano, el orden estaba a cargo de un oficial al que llamaban prefecto del campamento, praefectus castrorum. Él era responsable no solo de los campamentos, sino también de la organización del espacio de guerra. La Vía Apia en esos días se transformó en un gigantesco campamento de la muerte, y Craso en el arquitecto de una catástrofe psicológica. Las fuentes romanas señalan que durante varias semanas nadie se atrevió a transitar por esa carretera de noche. Los mercaderes esperaban el amanecer para pasar las cruces, y las caravanas de soldados marchaban en silencio, oyendo solo el batir de las banderas al viento y los graznidos de los cuervos. Era un paisaje sonoro de miedo, un sonido en el que el poder resonaba más fuerte que el acero. Livio escribió que fue a partir de ese momento cuando los comandantes romanos comenzaron a considerar la intimidación como un elemento de la estrategia. El miedo se convertía en un recurso, como el pan, las armas o el oro. Alimentaba la disciplina, suprimía la duda, construía el orden. Los hallazgos arqueológicos confirman la magnitud de esta acción. En la zona de las antiguas estaciones de la Vía Apia se han descubierto fragmentos de anillos de hierro y remaches que pudieron servir para sujetar los cuerpos a las cruces. En el suelo, rastros de carbón, evidencia de hogueras donde, probablemente, se quemaron los restos. Estos hallazgos solo refuerzan lo que escribieron los cronistas antiguos. No fue una improvisación, fue un ritual. Los romanos creían en el poder de los signos. Cada camino, cada arco, cada inscripción debía hablar de poder. En esto residía el principio de auctoritas, una autoridad que no necesita palabras. La Vía Apia se convirtió en un símbolo de tal autoridad. Aquí no se hablaba de justicia, aquí solo había una demostración de que el poder es inmortal y el hombre no. Craso no ocultaba que quería superar a sus rivales en el Senado. Después de todas las derrotas que los romanos habían sufrido a manos de Espartaco, necesitaba restaurar no solo el orden, sino también el respeto. Por eso eligió el castigo más espectacular. Cicerón diría más tarde, Craso venció no con la espada, sino con la visión de las crucifixiones. Y en estas palabras reside la esencia de su victoria. Los guerreros que regresaron del sur contaban que las cruces se extendían hasta el mismo horizonte. Algunos cuerpos ya estaban ennegrecidos por el sol, otros aún se movían. Incluso meses después, la carretera permanecía intransitable por el hedor y las moscas. Y durante todo ese tiempo, los romanos no se atrevieron a retirarlos. La muerte debía trabajar. Pero en esta escena de horror había un elemento que no podían controlar ni Craso ni el Senado. Era el tiempo.
Con cada día que pasaba, las cruces perdían su forma, las tablas se pudrían, las cuerdas se rompían. La muerte dejaba de ser una intimidación y se volvía familiar. Donde antes había horror, apareció la apatía. La gente empezaba a pasar de largo, sin levantar la vista. Así, Roma se encontró con un nuevo fenómeno, la habituación a la violencia. Los historiadores lo llaman assuetudo crudelitatis, la costumbre de la crueldad. Cuando la violencia se convierte en parte del paisaje, deja de asustar. Craso, que deseaba el miedo eterno, creó indiferencia. Y sin embargo, el efecto fue logrado. Durante casi un siglo después de la revuelta de Espartaco, ninguna otra rebelión de esclavos a gran escala estalló en Italia. La gente no recordó a Espartaco, recordó las cruces. Pero tan pronto como desaparece el recuerdo del miedo, regresa el recuerdo del hombre. Ya en las primeras décadas después de los acontecimientos, surgieron historias de que Espartaco no había muerto, sino que se había ido al este, que su cruz estaba vacía, que se había convertido en una sombra que perseguía a Roma. Estas leyendas se convirtieron en una especie de espejo. Cuanto más intentaba el poder borrar el nombre del rebelde, más brillante ardía. Y así, a través de las décadas, la Vía Apia romana, construida para el comercio y las victorias, se transformó en un camino de la memoria, en una huella que ni siquiera la lluvia pudo borrar. Pero, ¿qué sucedía en la propia Roma cuando el olor a muerte llegó a sus calles? ¿Qué sentía el pueblo al ver cómo el imperio celebraba la victoria sobre sus esclavos? Cuando la noticia de las ejecuciones llegó a Roma, la ciudad se sumió en un extraño silencio. No hubo desfiles triunfales ni coronas de laurel. El Senado no se atrevió a honrar a Craso. Demasiada sangre, demasiado dolor. Los romanos estaban acostumbrados a las guerras, pero esto era diferente. Esto era un reflejo del miedo interno, y todos entendían. En el lugar de esos esclavos podría haber estado cualquiera que se alzara contra el poder. En el foro no se discutía la victoria, sino el precio que había costado. Algunos senadores susurraban que Craso se había excedido, que la Vía Apia se había convertido en un lugar maldito. Según Apiano, incluso años después, los viajeros intentaban evitarla de noche. Los vivos evitaban mirar las huellas de la muerte, que permanecían en la tierra y en la memoria. Craso, mientras tanto, consolidaba su influencia. Se convirtió en el hombre más rico de Roma, un hombre capaz de comprar un ejército entero. Pero tras la riqueza le seguía una sombra. Sus contemporáneos escribieron que adquirió poder, pero perdió la paz. Y quizás fue precisamente esta culpa por las 6.000 cruces lo que le impulsó a buscar la redención en una nueva guerra, en la campaña contra los partos, donde, irónicamente, pereció en las arenas y su ejército fue aniquilado. Para Roma, esta historia marcó un punto de inflexión. Después de las ejecuciones a lo largo de la Vía Apia, el imperio comenzó a construir un sistema que debía excluir la posibilidad misma de las rebeliones. Los esclavos ahora se distribuían entre las propiedades para que no pudieran unirse. Aparecieron supervisores especiales, dispensatores, que administraban a los esclavos e informaban de la menor sospecha. Así, el miedo se convirtió no solo en un instrumento de poder, sino también en su estructura. Pero en la memoria popular, Espartaco no desapareció. Pasaron las décadas y su nombre comenzó a pronunciarse no como una maldición, sino como un símbolo. En antiguos grafitis encontrados por arqueólogos en Pompeya se hallan las palabras Espartaco, libre. Este fue un desafío silencioso, lanzado a través de las generaciones. Al mismo tiempo, en Roma cambiaba la percepción misma del miedo. Si antes era externo, espectacular, ahora se volvió interno. Los legionarios que participaron en las ejecuciones hablaban de pesadillas, de gritos que seguían oyendo en sus sueños.
Tácito mencionó que, incluso años después, los veteranos de la revuelta de Espartaco evitaban hablar de ello. Para ellos no era gloria, sino una memoria que quemaba. Los psicólogos de nuestro tiempo lo llamarían síndrome de estrés postraumático, pero en aquellos años era simplemente silencio. Los guerreros regresaban a casa, llevando consigo no solo la victoria, sino también el miedo que ellos mismos habían creado. Así, Roma se enfrentó por primera vez a que el arma psicológica funciona en ambas direcciones. Los arqueólogos encontraron en las catacumbas cercanas a la antigua Vía Apia inscripciones inusuales, frases cortas como «eran personas» y «todos los caminos llevan a la muerte». Quizás estas eran las palabras de aquellos que no podían olvidar lo visto. Quizás son los primeros rastros de una duda interna sobre la infalibilidad de Roma. Desde entonces, la doctrina militar romana sufrió cambios. Las ejecuciones públicas se volvieron una rareza y los castigos se trasladaron tras los muros de los cuarteles. El Senado comprendió: la crueldad demasiado explícita debilita, no fortalece el poder. Pero el recuerdo de aquel camino perduró. Se convirtió en una especie de símbolo de límite de hasta dónde puede llegar un estado cuando el miedo reemplaza a la razón. Existe una versión de que fue precisamente bajo la impresión de los acontecimientos de la revuelta de Espartaco que César más tarde crearía su propio sistema de control, no a través de la intimidación, sino a través de la disciplina y la lealtad. Él comprendió: es más fácil gobernar con respeto que con terror, pero la lección de Craso permanecería en la memoria de Roma para siempre. Los contemporáneos escribieron que, al pasar por la Vía Apia ya despejada, se podían distinguir manchas oscuras en la tierra, como si el propio suelo hubiera absorbido la sangre. Incluso décadas después, los habitantes locales evitaban plantar árboles a lo largo de los arcenes. Decían que la tierra allí no quería crecer. Esta imagen, aunque poética, parece demasiado precisa. Del miedo nada nace. Sin embargo, precisamente de este horror surgió un mito. Cuando el imperio cayó, a través de los siglos, Espartaco se convirtió en un símbolo de resistencia a la opresión. Su nombre regresó una y otra vez, en poemas, obras de teatro, leyendas, y Craso permaneció solo como el hombre que construyó la carretera más terrible de la historia. Pero detrás de esta carretera se esconde una pregunta que no ha desaparecido hoy. ¿Dónde termina el poder y comienza la crueldad? ¿Y puede un Estado, que una vez eligió el camino del miedo, desviarse de él alguna vez? Roma estaba acostumbrada a pensar que su fuerza residía en las espadas, pero después de la revuelta de Espartaco quedó claro: el poder del imperio se sostenía en el miedo, no en el oro, no en las leyes, sino en la habilidad de convertir el miedo en un compañero constante de cada ciudadano. Y la Vía Apia se convirtió en el laboratorio donde este miedo fue probado por primera vez como un arma de acción masiva. Años después, los filósofos romanos comenzaron a debatir: ¿se puede gobernar sin recurrir al terror? Séneca escribió que el miedo es el pegamento que mantiene el poder, pero el mismo pegamento que une a los esclavos. Y, en efecto, el imperio construido sobre la intimidación se encontró en una trampa. Cuanto más asustaba, más miedo sentía a sí mismo. En los cuarteles de las legiones comenzaron a aparecer nuevos rituales. Los soldados prestaban juramento no solo de lealtad al comandante, sino también de obediencia incondicional, incluso ante órdenes crueles. Este sistema se llamaba Sacramentum Militare, juramento militar, un voto sagrado cuya violación conllevaba la muerte. Los guerreros no debían pensar, sino ejecutar. Así, el miedo, nacido en la Vía Apia, se transformó en una disciplina sin la cual Roma ya no podía existir. Es interesante que después de estos acontecimientos incluso la arquitectura de Roma cambió. Aparecieron monumentales arcos triunfales,
símbolos de victorias donde los enemigos eran representados no como personas, sino como sombras, sin rostros. Este era otro tipo de intimidación, ya no con cuerpos, sino con imágenes. El poder comprendió: se puede controlar la conciencia no solo a través de la sangre, sino también a través del símbolo. Los historiadores señalan que fue precisamente después de la revuelta de Espartaco cuando Roma comenzó a documentar meticulosamente sus campañas militares. Cada expedición, cada ejecución, cada orden, todo se registraba, no por la memoria, sino por el control, porque lo que se registra está sometido. Fue una nueva forma de poder, burocrática, y en este sentido, 6.000 cruces fueron el primer acto de documentación del miedo, un archivo visual, grabado en los destinos humanos. Los datos arqueológicos confirman que a lo largo de la antigua Vía Apia, en tramos cerca de Fondi y Arixia, se encontraron clavos, travesaños y rastros de postes, precisamente donde los textos antiguos indicaban el lugar de las ejecuciones. Los científicos afirman que parte de las cruces permanecieron de pie tanto tiempo que alrededor de ellas se formaron senderos por los que se evitaba el lugar de la muerte. La gente durante siglos trató de no cruzar los límites de esas sombras. Mientras tanto, la propia imagen de Espartaco se transformaba gradualmente en el símbolo de aquello que Roma intentó destruir: la dignidad humana. Ya en el siglo I de nuestra era se escribía sobre él con un matiz de respeto, como un hombre que se atrevió a luchar no por el poder, sino por la libertad. Paradójicamente, fue Roma, deseando borrar su memoria, la que inmortalizó su nombre. Plutarco dijo: Craso venció, pero Espartaco permaneció en las palabras. Estas palabras resultaron proféticas. A través de los siglos, Espartaco se convirtió en aquello que Roma nunca pudo ser completamente: un símbolo no de imperio, sino de espíritu. Su historia se transmitía en las escuelas, se convertía en mito, pero un mito basado en hechos se vuelve más fuerte que la propia historia. Para muchos historiadores, la crucifixión de 6.000 personas se convirtió en el primer ejemplo en la historia de lo que hoy llamamos guerra psicológica, un término que apareció solo en el siglo XX, pero que, en esencia, describe lo que hizo Craso. Él comprendió: se puede matar el cuerpo, pero solo se puede vencer la mente. Tácito señaló que, después de este evento, los generales romanos comenzaron a prestar más atención no solo a las batallas, sino también a cómo los enemigos percibían la derrota. El imperio aprendió a crear no solo victorias, sino impresiones. Cada campaña iba acompañada de procesiones, cada victoria de arquitectura, cada muerte de un símbolo. Todo esto surgió de un camino sembrado de cruces, pero aún así, si se escucha el aliento de la historia, se puede percibir una contradicción. Aquellos que crearon el miedo también fueron sus víctimas. Craso murió en el horror, su ejército fue rodeado y aniquilado. Los partos llenaron su cabeza y sus manos con oro fundido, símbolo de su avaricia y vanidad. Parecía que el propio destino devolvía a Roma el dolor que había sembrado en su tierra. Y así, cuando todo pasó, Roma se quedó con una memoria que no podía ser borrada. 6.000 cruces no fueron solo un castigo, se convirtieron en un espejo. En él, el imperio se vio a sí mismo, cruel, brillante, mortal. Pero mientras esa memoria vivía, Roma aún parecía eterna. La pregunta es solo qué sucede cuando el espejo se rompe, cuando el miedo, convertido en arma, deja de funcionar, cuando el camino, antaño lleno de cuerpos, se convierte simplemente en un camino. Y cuando el imperio, seguro de su inmortalidad, siente por primera vez que su fuerza es solo una sombra, proyectada por el sol sobre la vieja y podrida madera de la cruz. Pasaron los siglos, la Vía Apia se llenó de nuevo con el ruido de las cuadrigas, los mercaderes y los viajeros. Las cruces hacía tiempo que habían desaparecido, la tierra cubrió las huellas, pero la memoria permaneció.
Cada piedra de este camino recordaba el golpear de los martillos y los gemidos de los condenados. Los historiadores decían que fue aquí donde Roma se vio por primera vez sin máscara, no como una civilización, sino como un imperio del miedo. Hoy los arqueólogos llaman a este tramo el Camino de los Muertos, aunque oficialmente figura como Vía Appia Antica. Y sin embargo, incluso 2000 años después, de pie sobre estas antiguas losas, se puede sentir esa misma pesadez, como si la tierra aún respirara miedo. Pero si se escucha con más atención, bajo ese miedo resuena otra cosa, la obstinación humana. Pues Espartaco, un hombre sin rango, sin ejército, sin oportunidad, hizo temblar a la mayor potencia del mundo, y aunque su cruz desapareció, la idea de libertad permaneció. Roma venció, pero esta victoria se convirtió en una maldición. El miedo, una vez convertido en arma, se volvió también su debilidad. El imperio, construido sobre cruces, no pudo retener su propia alma. Y ahora, cuando hablamos de 6000 cruces a lo largo del camino, no hablamos solo del pasado, hablamos de lo fácil que el ser humano transforma el miedo en orden, y el orden en violencia. Así surge una pregunta, no histórica, sino personal. Si usted caminara por este camino, pasando junto a miles de crucificados, ¿podría no bajar la vista? O quizás en cada uno de nosotros vive ese mismo miedo que una vez hizo a Roma eterna y mortal a la vez.